Nuevamente, saludo al profesor Seclen. Continuando con el curso de dinámica, estuvimos viendo la clase anterior lo que es cinemática de una partícula, fuerza y aceleración, ¿no? O en todo caso lo llamamos la segunda ley de Newton, ¿no? Vimos la fórmula, un problema que cómo se podría utilizar la segunda ley de Newton. En este caso vamos a continuar resolviendo algunos problemas referentes a la segunda ley de Newton, utilizando como siempre los libros de Hibbeler, que te estás observando, y el libro de Berry Jones, ambos de dinámica. Acá tenemos un problema, nos dice el embalaje de 50 gramos, de kilogramos mostrado en la figura 13.6 descansa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción cinética es U sub K 0.3. Si el embalaje se somete a una fuerza de tracción de 400 newton, como se muestra, determine su velocidad en 3 segundos a partir del punto de reposo, ¿no? Bueno, me dan una fuerza de 400 newton con un ángulo de 30 grados. Esta fuerza hace que, en este caso, la caja se pueda mover, ¿no? Podemos considerar un sistema de referencia. Se está moviendo hacia el lado derecho. Asimismo, cuando hay una fuerza que está formando un determinado ángulo, hay que descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares, ¿no? En este caso sería 400 coseno de 30 y 400 seno de 30, ¿no? Esas serían las componentes de esta fuerza, ¿no? Y la fuerza de rozamiento, como me da un coeficiente de rozamiento, debe estar en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Tenemos en este caso la fuerza que va a ser 400 en el eje X, ¿no? En la dirección del eje X, donde se va a producir el movimiento. 400 coseno de 30, ¿no? Porque es esta componente. 400 coseno de 30 menos coeficiente, ¿no? Por la normal. La normal, en este caso, es esta, ¿no? N es igual a masa por aceleración. Masa que es 50 por aceleración. En este caso que lo estamos colocando como variable A. Eso es en X, ¿no? En X. Ahora, en el eje Y, sabemos que esta caja tiene un determinado peso, que es masa por gravedad, ¿no? Si la gravedad lo consideramos 9,81 por la masa del cuerpo, en este caso, me dan la masa que vale 50 kilogramos multiplicado por 9,81, nos queda 490,5, ¿no? Podemos comprobar con una determinada calculadora. 50, ¿no? La masa por 9,81, 490,5, ¿no? Está el peso. Entonces tenemos la fuerza horizontal. No te olvides que siempre en estos problemas de la segunda ley de Newton hay que descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares, ¿no? Y el movimiento se da en el eje horizontal, ¿no? Ahí debo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces acá tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación, que es el equilibrio, ¿no? En el eje Y. En el eje Y tengo
la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y acá esta componente, ¿no? Que es 400 seno de 30. Tengo la normal hacia arriba, el peso que está hacia abajo negativo, esta fuerza que es 400 seno de 30 igual a 0. De la segunda ecuación puedo hallar la normal, de tal manera que al hallar la normal y al reemplazar en la ecuación 1, encuentro la variable aceleración, ¿no? Entonces me queda una aceleración de 5,185 metros por segundo al cuadrado. Eso, si es caso me pidieran la aceleración, ¿no? La pregunta es, si el embalaje se somete a una fuerza de tracción de 400 newton, bueno, lo que estamos descomponiendo, la fuerza que hemos descompuesto, ¿cómo se muestra? Determina la velocidad en 3 segundos a partir del punto de reposo, ¿no? Entonces eso me da una idea de que la caja se ha movido, ¿no? Se ha movido, se ha movido una cierta distancia, ¿no? En un tiempo de 3 segundos. Y la pregunta es, determine su velocidad después de estos 3 segundos y a partir de reposo. Si a partir de reposo, sabemos que le podemos considerar una velocidad inicial cero. La velocidad inicial cero. Entonces, aquí podemos aplicar la fórmula de la cinemática, debido a que esta aceleración es constante, ¿no? Entonces aplicamos una de las ecuaciones para aceleración constante. Podemos aplicar esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como parte de reposo, esto vale 0. Aceleración vale 5,185 por tiempo que vale 3, ¿no? Entonces, multiplicando nos queda una velocidad final de 15,6 metros por segundo. Con eso podemos decir que el cuerpo a los 3 segundos de haber partido de reposo tiene una velocidad de 15,6 metros sobre segundo. Como puedes observar, el diagrama de cuerpo libre eh, te permite eh, relacionar las ecuaciones, aplicar la segunda ley de Newton en el eje donde el cuerpo se mueve y en el otro eje le aplicas equilibrio, ¿no? Vamos a ver un problema del otro libro. A ver. Dice, dos bloques que se muestran empiezan a moverse a partir de reposo, ¿no? Ahí tengo dos bloques. El plano horizontal y la polea no presentan fricción. Se supone que la masa de la polea puede ignorarse. Determina la aceleración de cada bloque y la tensión de cada cuerda, ¿no? Mira, aquí tengo un bloque de 100 kilogramos mediante una polea. Aquí es una polea móvil. Está unido a una polea fija, ¿no? Y de esto cuelga un peso de 300 kilogramos. Supone, ¿no? Que este es más pesado. Supone que el movimiento va a ir hacia abajo, ¿no? Y esto se va a mover hacia la derecha. Ya habíamos visto ya en lo que es movimientos dependientes, ¿no? Cómo analizar este tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí podríamos nosotros decir, si le ponemos acá aquí la posición lo está nombrando con la letra X, ¿no? Podemos poner un sistema de referencia en el punto D, ¿no? De aquí de D podemos decir que la longitud de la cuerda sería X sub A, ¿no? Y X sub A menos, ¿no? Esta posición que está debajo del eje, consideramos así,
debajo, ¿no? Sería 2x sub b, ¿no? 2x sub b para detectar estamos teniendo en cuenta la longitud de la cuerda. Es esto, ¿no? Más la longitud de la cuerda es esto, más esto, ¿no? X sub a más 2x sub b, ¿no? Esa es la longitud de la cuerda. Le estaba considerando el signo por debajo como es posición, pero lo vamos a ver ahí. Vamos a colocar ahí. Posición del bloque A más dos veces la posición del bloque C, ¿no? Porque acá tiene una, dos, igual a cero, ¿no? Y aquí podemos sacar que la posición en A es igual a negativo dos veces posición en B. Simplemente que el negativo me indica que está en posiciones diferentes, ¿no? Y tenemos esto. Acá de si yo despejo, x sub b sería x sub a sobre 2, negativo. Entonces se tiene que el bloque A se mueve a la distancia x sub a hacia la derecha y el bloque B desciende, ¿no? Ahí está. El signo me indica simplemente que está en sentido eh, contrario, ¿no? En sentido contrario. Entonces, ahora cuando yo utilizo la ecuación, cuando utilizamos la ecuación, en este caso, le sacamos valor absoluto a esa ecuación que hemos visto que sale con signo negativo, ¿no? Para que nos resulte esta ecuación. Ya esta ecuación, si la volvemos a derivar, ¿no? Encontramos la velocidad y a esa velocidad, si la volvemos a derivar, encontramos la aceleración. De tal manera que la aceleración en B es la mitad de la aceleración en A. Entonces, como acá esta cuerpo B tiene se puede decir dos cuerdas, podemos decir que la aceleración en B, su aceleración disminuye, ¿no? Eh, con respecto a disminuye, ¿cuánto disminuye? Es la mitad, ¿no? O sea, quiere decir que si el cuerpo A tiene una aceleración de 50 metros por segundo, el B va a tener la mitad, o sea, 25 metros por segundo al cuadrado. Quizás porque tiene esta polea, ¿no? Esta polea, este cable doble, está unido a una polea fija, ¿no? Es una polea, perdón, una polea móvil, ¿no? Esta polea que ves aquí es una polea móvil. Bien. Tiene la mitad de la aceleración. Muy bien. Eh, Ahora descomponemos el bloque A. Aquí se ha descompuesto en el bloque A. Tiene el peso de A, la normal, porque está sobre una superficie, y una tensión, porque acá vemos que hay una cuerda, ¿no? Si aplicamos la segunda ley de Newton, aquí sería tensión 1, masa del bloque A por la aceleración de A. Aquí tenemos la aceleración de A. Para el bloque B tiene esta tensión, ¿no? Tensión del bloque B, esta tensión que es aquí, y el peso, ¿no? Pero esa tensión, ¿no? Vamos a deducir acá esta tensión por estática viene así, ¿no? Acá vemos. Si te das cuenta es de la cuerda viene aquí, ¿no? Aquí le llamamos tensión 1, quiere decir como son dos, esta va a ser T1 y esta también va a ser T1. Y aquí se le está llamando tensión 2.
O sea, tensión 2 es dos veces la tensión uno. Pero primero vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo. Para el bloque B, bueno, el peso ya sabemos que es masa por gravedad. Como la masa de B vale 300 por 9,81, tenemos un peso de B de 2.940 newtons. Aplicando la segunda ley de Newton, el peso, ¿no? Que es la fuerza que está hacia abajo, en la dirección del movimiento, ¿no? Peso menos la tensión 2 es igual a masa de B por aceleración de B. 2.940 menos tensión 2. La aceleración de B sabemos que es la mitad de la aceleración de A. Aquí se está reemplazando. Aquí quedaría menos 150 aceleración de A, ¿no? Despejando la tensión, tensión 2 sería 2.940 menos 150 aceleración de A. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones. La ecuación uno, que es la tensión uno igual a 100 aceleración 2 y la tensión 2 nos falta, que sería 2.940 menos 150 aceleración. Pero la polea C, como te había mencionado, le hemos llamado a esta cuerda tensión uno y a esta tensión 2, ¿no? Como la aceleración es cero ahí, ¿no? O puedes aplicar la segunda ley de Newton inclusive ahí también, ¿no? Pero directamente le puedes decir acá que 2 tensión uno es igual a tensión 2, ¿no? 2 tensión uno o tensión 2. O simplemente tensión 2 menos 2 tensión uno es igual a la masa. Como la masa es cero, porque se dijo que la polea se consideraba su masa despreciable por aceleración, se va a hacer cero. Y deduzco esta ecuación. Con esa ecuación, ¿no? Donde la tensión 2 es igual a 2 veces la tensión uno, reemplazando, tensión 2 es todo esto, 2 veces tensión uno que es todo ello, ¿no? Nos queda esta variable que es aceleración del cuerpo A, llegando a una aceleración de 8,40, ¿no? Reemplazando, aceleración B va a tener 4,20. Con esas aceleraciones ya puedo hallar la tensión uno y la tensión 2. Tensión uno, 100 veces la aceleración en A. Como la aceleración en A vale 8,40, nos queda una tensión uno de 840 newton. Tensión 2 es dos veces la tensión uno. Como la tensión uno la tenemos que es 840, nos queda una tensión 2 de 1.680. Como ves, es una manera de desarrollar. Ahora, si tú quieres considerar los signos, también lo puedes considerar, no hay problema. No hay problema en considerar, así como nosotros lo hemos analizado, que salga menos y aquí que salga menos, ¿no? Que la aceleración sea negativo, la mitad de la aceleración. Negativo me indica simplemente que están en sentidos contrarios. Las aceleraciones están en sentidos contrarios. A reemplazar en las ecuaciones, quizás nos va a salir una tensión negativa y una tensión 2 negativa y hay que sacarle valor absoluto, ¿no? Hay que sacarle valor absoluto debido a que nos piden la magnitud de la tensión, ¿no? Vamos a ver otro problema aquí. Vamos a ver este ejemplo. Dice, se dispara verticalmente un proyectil de 10 kilogramos desde el suelo, con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Determine la altura máxima a la que llegará. Si, punto A, se ignora la resistencia atmosférica y B, la resistencia atmosférica se mide por una fuerza igual a 0,01 B cuadrado, donde B la rapidez del proyectil en cualquier instante, ¿no? Acá se está, dice, lanzando un proyectil en forma vertical, ha recorrido una distancia Z, ¿no? Nos piden la altura máxima. Sabemos que la altura máxima es cuando su velocidad disminuye, ¿no? Su velocidad acá va disminuyendo hasta que se hace cero y vuelve a caer, ¿no? Vuelve a caer. Entonces, podemos hallar el peso, porque nos dicen que la masa vale 10 kilogramos.
Entonces el peso sería masa por gravedad. 10 por 9,81. Nos queda un peso de 98,1. Sería el peso. Ahora, la fuerza, en este caso sería 98,1, que es el peso que tiene este cuerpo, ¿no? Está dirigido en este caso hacia abajo. La fuerza, 9,81. Masa por aceleración del cuerpo en Z, ¿no? Y aquí encontramos una aceleración de 9,81, que ya sabemos que en el movimiento vertical, la aceleración es la misma de la aceleración de la gravedad, ¿ya? 9,81. Se ha deducido aquí simplemente. Velocidad final, ¿no? Velocidad final, cuando llega a la parte más alta, es igual a la velocidad inicial más dos veces aceleración por diferencia de posiciones, ¿no? Posición final, posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces, reemplazando, como es, llega a su altura máxima, su velocidad es cero. Velocidad inicial con la que parte 50 metros por segundo, el problema me lo dice. Dos veces aceleración, que es 9,81. Z, que es la altura. Z inicial, la altura inicial, cero. Z inicial, cero. Entonces nos queda esta ecuación. De esta ecuación, la única variable que hay, existe es h. Entonces, despejando h, es que un h de 127 metros. 127 metros. Entonces, ¿cuál es la altura máxima? 127 metros. Eso es en la parte A, ¿no? En la parte A, cuando nos dicen que ignore la resistencia atmosférica, en este caso, no existe fuerza que lo va a detener este cuerpo. En la parte B ya me dan una fuerza de resistencia. Es como si fuera una fuerza de rozamiento, pero es una fuerza que le aplica la atmósfera al cuerpo, o en este caso al cuerpo que se está moviendo en forma vertical. Entonces ahí ya es un poco diferente, ¿no? Un poco diferente el análisis. Vamos a colocar este. Entonces ahí sería fuerza, en este caso es eh, la fuerza de resistencia que está en sentido contrario, ¿no? Porque el movimiento, el cuerpo se está moviendo hacia arriba. Fuerza de resistencia que vale menos 0,01 b cuadrado, el problema me lo da, menos el peso, ¿no? El peso del cuerpo, 98,1 igual a la masa que vale 10 por aceleración. Despejando aceleración, me queda esto, ¿no? Ahora, nosotros también sabemos que existe una ecuación que dice aceleración por la derivada de la posición es igual a velocidad por la derivada diferencial de v. Aceleración podemos reemplazar todo esto, que lo tenemos. Diferencial de z igual a v por diferencial de v. Ahora, esta ecuación la podemos integrar, ¿no? Integrar, por antes de integrar hay que separar las variables, ¿no? Es una ecuación de diferencia de primer grado. Hay que, por variables separables, hay que unirlas para poder integrar, ¿no? Aquí podemos dejar diferencial de z. Y toda esta expresión que contiene a la variable b lo podemos pasar al otro lado. Aquí podemos integrar por sustitución, ¿no? Por sustitución. Entonces, ¿qué sería simplemente z? Acá integrando por sustitución nos da menos 500 logaritmo de b cuadrado más 9810. Integrado con límites de 0 a inicial 50. ¿Y por qué 0? Porque aquí se detiene el cuerpo, ¿no? Ahí se va a detener. Sabemos que ya está integrado y después se reemplaza. Cuando b vale 0,
menos cuando la variable velocidad, magnitud de la velocidad vale 50. Nos quedaría 114 metros, ¿no? En la primera 127. Quiere decir que cuando no hay resistencia, ¿no? Por lógica se sabe que el cuerpo va a subir un poco más, ¿no? Y cuando hay resistencia, la altura va a ser un poco menos, un poco menos. Bueno, aquí tengo este problema número 13.3. Me dan tres bloques, o tres cuerpos, no, un cuerpo y que está supuestamente jalando dos cuerpos más, ¿no? Uno de 550 libras, otro de 350. Bueno, estas cajas tienen su normal, normal B, normal C. Bueno, este tractor tiene una normal, el propio cuerpo y una fuerza A, ¿no? Que dice, vamos a leer, dice, un furgón de equipaje A que se muestra en la foto pesa 900 libras, ¿no? Y remolca un carro B de 550 libras y un carro C de 325 libras durante un corto tiempo. La fuerza de fricción desarrollada en las ruedas del furgón, ¿no? Es menos 40 T, donde T está en segundos. Si el furgón arranca desde el punto de reposo, determina la rapidez en dos segundos. También cuál es la fuerza horizontal que actúa en el acoplamiento entre el furgón y el carro B. En ese instante, ignore el tamaño del furgón de los carros. Bueno, aquí me piden calcular la fuerza que hay entre estos dos cuerpos también, entre el furgón y este carro B, ¿no? Los pesos me dan la fuerza de fricción que existe. Aquí me la dan indicada ya, ¿no? Aquí vemos la imagen real. Esta es una imagen, supuestamente un diagrama de la imagen real que se ha hecho ya con las fuerzas que están actuando. Bueno, hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Dice diagrama de cuerpo libre, como se muestra en la figura, es la fuerza de fricción la que acelera tanto el furgón como a los carros. En este caso consideramos tres vehículos como un solo sistema. Bueno, aquí se considera todo como un solo sistema y aplicando la segunda ley de Newton sería fuerza en X masa por aceleración. Porque acá se ha puesto 900 entre 32.2, ¿no? Porque sabemos que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿no? Si despejamos la masa, sería peso sobre aceleración de la gravedad. Como tenemos el peso de cada cuerpo, ¿no? Y lo tenemos en libras, quiere decir que la aceleración no la vamos a considerar como 81, sino 32.2. Cada peso, como son tres cuerpos, y lo consideramos como un solo bloque, sería cada peso entre su gravedad, que son 3, por la aceleración. De tal manera que la aceleración es 0.725, 7.256, perdón, por t, ¿no? Esa sería la aceleración de todo el sistema. Ya, esa aceleración es la que se mueve el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C, ¿no? Todos los tres cuerpos se están moviendo con esa aceleración. Muy bien. Ahora, si aplicamos la fórmula de la aceleración, ¿no? Sabemos que esta aceleración es igual a la diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, este diferencial del tiempo lo pasamos al otro lado, nos queda esta ecuación e integramos de 0 a b, ¿no? La velocidad y el tiempo, ¿no? Nos dicen determinar su rapidez en 2 segundos, o sea, de 0 a 2 segundos. Aquí simplemente sería b, integrando esto,
La variable de integración es t cuadrado sobre 2. Al dividir ese 0.7256 entre 2, nos queda 0.3628 t cuadrado. Reemplazando, cuando t vale 2, nos queda una aceleración, una velocidad, perdón, de 1.45 pies sobre segundo. Ahora me piden encontrar la fuerza que une la furgoneta con el carro B, ¿no? O sea, una tensión acá entre este acuerdo. No te olvides que para hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Trazamos una línea. Y para acá estuviera la fuerza y tensión y para este lado. Vamos a analizar simplemente, o lo que se va a sacar es eso, ¿no? Esa parte. Y es lo que vemos acá, ¿no? Y aplicamos la segunda ley de Newton ahí, ¿no? Fuerza en A, que es 440 T, 40 por T que vale 2, ¿tá? 40 por 2 igual a menos T. Fuerza en ¿por qué menos? En sentido contrario al movimiento. Sabemos que el movimiento se está moviendo hacia la izquierda. Masa, como es solamente de este bloque, 900 entre 32.2, masa por aceleración, ¿no? Yo tengo la masa y la aceleración es 0.7, ¿no? 0.7256 por t, que vale 2 segundos, ¿no? Esa es la aceleración. Acá no tenemos la aceleración, ¿no? Pero a los 2 segundos. Bueno, como única variable tenemos t y nos queda una tensión de 39.4 libras. Bueno, ahí tenemos una primera parte de algunos problemas. En este caso, una segunda parte, ¿no? Porque la primera hemos explicado la base teórica de la segunda parte de la segunda ley de Newton.